Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Dom. Me llamo Víctor. Siempre pienso que uno pasa por cientos de calles en la vida, y el 99% de ellas son solo eso, un camino para llegar a algún lugar. Pero a veces, una de ellas se te queda marcada. Para mí fue un callejón sin salida dentro de un fraccionamiento privado, que me enseñó a tener un cierto recelo de mirar hacia las ventanas de las casas. Esto fue en 2022, más o menos. Había conseguido un trabajo repartiendo garrafones de agua mineral, de esos de 20 litros. Un trabajo pesado, bajo el sol, pero la verdad es que me gustaba. Me mantenía en forma y con el tiempo uno acaba conociendo cada rincón de la ciudad, cada calle, cada cliente. Tenía una ruta fija en la zona sur de la ciudad, siempre los mismos barrios, lo que me daba una sensación de rutina, de conocer el territorio. Y en esa ruta estaba ese fraccionamiento, uno privado, de puras casas, ¿sabes? Con portón eléctrico y una caseta de vigilancia que siempre estaba vacía. El lugar era la definición de tranquilidad. Asfalto liso, unos árboles bien cuidados y unas 20 o 30 casas, todas más o menos del mismo estilo, con sus bardas bajas y jardines al frente. La mayoría de los residentes eran personas mayores, jubilados. Era el tipo de lugar que te venden como un oasis de paz y seguridad, y para ser sincero, sí que lo parecía. El único ruido que se oía ahí dentro era el mío, el del diablito con sus ruedas de plástico haciendo ruido en las uniones del asfalto mientras llevaba los garrafones. Todos los viernes por la tarde tenía que entregar ahí. Ya era un ritual. Estacionaba la camioneta afuera, abría el portón con un control que teníamos en la empresa e iba haciendo mis entregas a pie. Y me parecía curioso porque casi no veía niños en ese lugar. Creo que eso me llamaba la atención porque soy muy apegado a mi sobrino, Leo. En aquel entonces él debía tener unos 6 años, la edad en que los morros están en el pico de la curiosidad, queriendo tocar todo, preguntar de todo, pero allí no. Era un silencio casi total. La casa que me interesa en esta historia es la tercera del lado derecho. Una casa blanca, igual a todas las demás, con una única diferencia. Era la única que tenía rejas de hierro negras en todas las ventanas y en la puerta principal. Nunca había entregado agua ahí. Mis clientes eran otros, más hacia el fondo de la calle, pero por alguna razón siempre me fijaba en esa casa. Quizá por las rejas, que rompían un poco el patrón ordenado del lugar. O tal vez era solo una impresión mía, una idea tonta. El caso es que era solo una casa más en mi ruta del viernes. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Fue en uno de esos viernes, un día de calor muy bochornoso, que la rutina se rompió. Yo estaba empujando el diablito, ya a media calle, cuando pasé frente a la casa de las rejas. Ni siquiera iba a mirar, pero algo, un movimiento por el rabillo del ojo, me hizo girar la cabeza. Y fue cuando lo vi. En la ventana de la sala, detrás del vidrio y de las barras de hierro, estaba un niñito. Debía tener la edad de mi sobrino, unos 6, tal vez 7 años. Era pálido y tenía el pelo muy oscuro y lacio. Lo que me pareció más extraño fue su ropa. Usaba un suéter de lana, rojo, con un calor de más de 30 grados. Estaba parado solo mirándome. No era una mirada de niño curioso, ¿sabes? Era una mirada fija, pesada, como si me estuviera esperando pasar. Tenía ambas manos a la altura del pecho, sosteniendo una hoja de papel contra su cuerpo. Detuve el diablito por un instante. Asentí con la cabeza, un gesto medio automático. Él no se movió. Simplemente continuó mirándome fijamente. Me sentí incómodo, como un invasor. En el momento, pensé que debía ser el nieto de alguien pasando las vacaciones allí. Pobrecito, encerrado en casa en un día como ese. Las rejas en la ventana de repente me dieron una mala sensación, de prisión. Desvié la mirada y seguí mi camino, empujando el diablito un poco más rápido de lo normal. No fue miedo, fue
extrañeza. Solo eso. El viernes siguiente, confieso que fui a trabajar con eso en la cabeza. Me preguntaba si vería al niño de nuevo. Y, dicho y hecho, cuando pasé por la casa, allí estaba. Mismo lugar, misma ventana, misma ropa roja, misma mirada fija en mí. Y la misma hoja de papel arrugada contra su pecho. Esta vez, le sostuve la mirada por más tiempo. Intenté sonreír, pero no obtuve respuesta. Él solo miraba. Y esto se repitió el siguiente viernes, y el otro. Durante casi 2 meses, se convirtió en un evento macabro en mi rutina. Llegar al fraccionamiento, sentir ese silencio, empujar el diablito, y al pasar por la tercera casa, encontrarme con los ojos del niño. La curiosidad inicial se convirtió en angustia. Ya no pensaba que fuera un nieto de visita. Ninguna visita dura tanto tiempo, y ningún niño usa la misma ropa de frío durante semanas bajo ese sol. Empecé a rayarme. ¿Qué era ese papel que sostenía? ¿Una carta? ¿Una petición de ayuda? Disminuía la velocidad del diablito a propósito. Intentaba inclinar la cabeza para ver si la luz ayudaba a distinguir qué había en el papel, pero era imposible. Su imagen empezó a seguirme hasta casa. Pensaba en mi sobrino y sentía una opresión en el pecho. Aquel niño parecía tan, pero tan solitario. Ese lugar, antes un símbolo de paz, ahora me parecía opresivo. El silencio tenía un peso diferente. Sentía su mirada en mi espalda incluso después de haber pasado la casa. Necesitaba saber qué estaba pasando. Aquello estaba acabando con mi tranquilidad. Entonces, un viernes vi mi oportunidad. Cuando entré en la calle, vi a un señor de edad, delgado, de pelo completamente blanco, regando las plantas en el jardín de la casa de las rejas. El corazón me dio un vuelco. Era ahora o nunca. Dejé el diablito parado a media calle y me acerqué a él, intentando parecer lo más casual del mundo. «Buenas tardes, señor, ¿todo bien?» Él me miró de arriba a abajo con una mirada desconfiada. «Buenas tardes», respondió seco, sin soltar la manguera. Respiré hondo. «Disculpe la intromisión, es que paso por aquí cada semana, ¿sabe? Y siempre veo a un niñito en su ventana». El hombre frunció el ceño. Su expresión se endureció al instante. «¿Un niñito?», preguntó, y su tono ya no era nada amigable. «Sí, un niño pequeño, con un suéter rojo. Siempre está ahí, en esa ventana de la sala», dije, apuntando con la cabeza. «Solo quería saber si está bien. Parece tan calladito siempre ahí dentro». Soltó la manguera en el suelo. El agua se quedó corriendo, formando un charco en el césped. Se enderezó y me miró de una forma que me hizo querer dar 2 pasos hacia atrás. «Mire, jovencito, no hay ningún niño en esta casa. Aquí solo vivimos mi esposa y yo». La certeza en su voz fue como un puñetazo en el estómago. Tartamudeé. «Pero yo lo veo todos los viernes, estoy seguro». Su cara se puso roja de ira. «¿Me está llamando mentiroso? Le dije que no hay ningún niño aquí. Nunca lo ha habido. Debe de estar viendo cosas en otra casa o, no sé, necesita revisarse la cabeza». Se dio la vuelta, recogió la manguera del suelo con un gesto brusco y entró en su casa, cerrando la puerta con fuerza. Me quedé parado ahí, en medio de la banqueta, escuchando el ruido del cerrojo al ser girado por dentro. La calle entera parecía estar observándome. Me sentí un idiota, un loco. Pero la imagen del niño en la ventana era tan real como el diablito con los garrafones que me esperaba a media calle. Uno de los dos, el señor o yo, no estaba diciendo la verdad. Y por primera vez sentí miedo de verdad. La semana siguiente fui a entregar el agua a ese fraccionamiento con mucha cautela. Había decidido que ni siquiera iba a mirar en dirección a la casa. Se acabó el buscarle problemas a mi cabeza. Si el Señor dice que no hay nadie, entonces no hay nadie, y yo debo de estarme volviendo loco. Pasé por la casa de las rejas mirando al frente, concentrado en mi camino. No vi nada, ni busqué ver. Fui a dejar unos garrafones en la última casa de la calle a una señora llamada doña Ariadne, una clienta antigua y muy platicadora. Mientras yo colocaba el garrafón en el dispensador para ella, comentó, mirando en dirección a la entrada del fraccionamiento:
El nieto de don Sebastián ya llegó, ¿verdad? Pobrecito, me quedé helado. ¿Su nieto? Pregunté, tratando de no parecer demasiado interesado. Sí, respondió ella con aire de quien cuenta una primicia. Un niño, un encanto, pero es muy, muy tímido. Su mamá me dijo que casi no habla y no le gusta salir. Se pasa todo el día en la ventana, pobrecito, solo mirando el movimiento. Y don Sebastián es muy huraño, es terriblemente celoso con el niño. Ni le gusta que comentemos. En ese instante, el mundo volvió a tener sentido. Sentí un alivio que llegó a ser físico, como si un peso se me quitara de encima. Así que era eso, un nieto tímido, y yo, idiota, creando una historia de terror. El señor no era un mentiroso, solo era un abuelo sobreprotector. Me sentí como un imbécil. Terminé mis entregas ese día sintiéndome ligero, riéndome de mi propia paranoia. El misterio estaba resuelto. Las 2 o 3 semanas siguientes fueron las más tranquilas del mundo. La historia del nieto tímido le había puesto punto final al asunto. Pasaba por la casa, a veces miraba de reojo, pero la ventana siempre estaba vacía. Yo pensaba, el niño ya se fue, y sentía un cierto orgullo de haber resuelto el misterio. El fraccionamiento volvió a ser solo un lugar tranquilo y un poco aburrido al final de mi ruta. Hasta que un viernes de cielo gris que amenazaba con llover, el suelo se abrió de nuevo. Ya estaba casi terminando el trabajo pensando en el fin de semana. Pasé frente a la casa de las rejas por pura costumbre, sin esperar ver nada. Pero él estaba ahí. Mi primer pensamiento fue de normalidad. Ándale, el nieto regresó de visita. Pero había algo diferente, muy diferente. No estaba solo parado, mirándome. Estaba con todo el cuerpo pegado al vidrio y sostenía aquella misma hoja de papel de antes, pero ahora estaba abierta, prensada contra la ventana. Como si quisiera, después de todo este tiempo, finalmente mostrármela. Me detuve. El diablito quedó olvidado a mi lado. Entrecerré los ojos, forzando la vista. La luz no era buena, pero estaba lo suficientemente cerca. Y lo vi. No era un garabato, era un dibujo. Un dibujo infantil con trazos torcidos pero inconfundible. Era mi camioneta, blanca con la imitación tosca del logo azul de la empresa en el costado. Las 2 llantitas negras, hasta el monigote en el asiento del conductor. Había dibujado cada detalle. Me quedé parado sin aliento. La sangre pareció desaparecer de mi rostro y la explicación del nieto tímido, del abuelo protector, todo eso se hizo humo en mi cabeza. La realidad parecía deshacerse frente a mí. ¿Cómo? Mi mente solo repetía esa pregunta. ¿Cómo podía haber visto el logo? Él nunca se acercaba al portón. No podía saber los detalles. Una cosa era que un niño mirara desde la ventana. Otra, completamente diferente, era que supiera exactamente cuál era mi vehículo de trabajo. Aquello no era una observación, era un mensaje. Aquello era para mí. El alivio que sentí semanas antes se transformó en algo frío y pesado en mi estómago. El miedo volvió, pero no era el mismo miedo de antes. Era peor. Era la horrible sensación de que la realidad tenía una grieta y yo estaba mirando a través de ella. No sé cuánto tiempo me quedé parado ahí solo mirando el papel en el vidrio. Mi cerebro intentaba y fallaba en encontrar una lógica. Di un paso instintivo hacia adelante, hacia el borde del césped de la casa. Y fue en ese momento que vi el último detalle. La tinta del bolígrafo en el dibujo era de 2 colores. La camioneta y el monigote del conductor eran negros. Pero al lado de la camioneta, afuera, había otro monigote, dibujado en azul. Estaba de pie, con un brazo levantado, saludando. Y dentro de la casa, al lado del niño, una figura adulta, también en azul. Y de su rostro salían varios trazos, lágrimas. Pero mirando mejor, esa figura no parecía una mujer. Tenía los hombros anchos, el pelo corto. Era un hombre. No me estaba contando sobre una madre que lo extrañaba. Me estaba mostrando al padre que se quedó atrás, llorando. En ese segundo el niño en la ventana bajó lentamente el papel. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez, y no había nada infantil en ellos. Era una mirada cansada, antigua. Y entonces,
Simplemente se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad de la habitación. No sé decir cómo terminé las entregas ese día. Creo que mi cuerpo entró en piloto automático. Solo recuerdo haber dejado la camioneta en el patio de la empresa e irme a casa con la imagen de ese dibujo quemándome en la mente. Al día siguiente, mi compañero de ruta, Julián, un tipo con más tiempo en la empresa, me vio en un rincón, callado. «¿Qué onda, Víctor? Traes una cara como si hubieras visto un fantasma». Respiré hondo y le conté todo. Desde la primera vez que vi al niño, la plática con el señor, el alivio estúpido que sentí y el dibujo. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un rato mirando a la nada y luego dijo: «Oye, ese fraccionamiento... Recuerdo una historia de hace muchos años. Fue un caso muy sonado por aquí. Vivía una familia en esa casa, la de las rejas. Un día, su hijo, un niñito de unos 6 años, desapareció. Simplemente se desvaneció de dentro de la casa. Buscaron por todos lados, policía, bomberos, nada. Dicen que los papás se desesperaron, se mudaron poco tiempo después, no aguantaron vivir ahí. Se me revolvió el estómago. ¿Nunca encontraron al niño?», pregunté con la voz débil. «Nunca», respondió Julián. «Que yo sepa, no. Qué historia tan triste, ¿no? Imagínate un alma de niño buscando a su familia. Y ellos ya no están ahí». Una semana después tuve que ir a esa calle por última vez para cubrir a un compañero. El corazón se me salía por la boca. Cuando pasé frente a la casa, forcé la mirada. La ventana de la sala estaba diferente. Estaba negra. Alguien había instalado una de esas cortinas blackout por dentro, del tipo que bloquea el 100% de la luz. No querían ver hacia afuera, o no querían que nadie viera lo que había adentro. Y justo en una esquinita, prensada contra el vidrio, juro que vi una hebra de hilo. Una única hebra roja. Pedí que me cambiaran de ruta después de eso. Inventé cualquier pretexto y mi jefe aceptó. Nunca más volví a entrar a ese fraccionamiento. Pero la historia no terminó para mí. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, veo ese dibujo. Y me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué me mostró eso a mí? ¿Era una petición de ayuda? ¿Una advertencia? Siento que debí haber hecho algo, pero no tengo la menor idea de qué. Es una sensación de fracaso, ¿sabes? De haber recibido un mensaje y no haber sido capaz de descifrarlo. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Si hubiera sabido que el silencio podía costar tan caro, jamás habría intentado romper el mío. Es curioso, uno se pasa la vida entera intentando llenar los vacíos, ¿no? Con ruido, con gente, con lo que sea. Yo solo quería llenar un vacío específico, uno que dolía más que todos los otros. Y al final, terminé abriéndole la puerta a algo que volvió todo lo demás. Vacío. Buenas noches, Dom. Espero que leas esto. Mi nombre es Fernando. La historia que te voy a contar sucedió hace unos 2 años, pero la raíz del problema es mucho más antigua. Mi hermano menor, Diego, se había ido un año antes de eso, y desde entonces yo vivía en piloto automático. Vivía solo en un departamento pequeño, de esos que uno renta sin siquiera visitar bien, en pleno centro de la Ciudad de México. El lugar se convirtió más en un escondite que en un hogar. ¿Ubicas ese olor a tierra mojada y asfalto que se mete por la ventana incluso cuando está cerrada? Era la banda sonora constante de mi vida. La mayoría de los días solo iba del trabajo a la casa, pedía comida por una app y me hundía en el sofá, esperando que llegara la hora de dormir para poder apagarme. No podía dejar de repasar en mi cabeza nuestro último día juntos. Tuvimos una pelea estúpida, cosa de hermanos, por dinero prestado. Nada grave, pero las palabras que usé fueron pesadas, ¿sabes? Fui cruel.
Vi la herida en su rostro antes de que tomara el casco y azotara la puerta de mi antiguo departamento. Salió en la moto, nervioso, con la cabeza caliente por mi culpa, y ya no regresó. La culpa, Dom, es algo físico, no es solo un pensamiento. La sentía en el pecho, en la falta de hambre, en un cansancio que no me dejaba dormir bien, pero que tampoco me daba energía para nada. Un jueves cualquiera, el silencio del departamento se volvió tan pesado que creí que me iba a sofocar. Decidí que necesitaba salir, caminar sin rumbo, ver gente, lo que fuera. Fui a buscar la llave en la mesita de la entrada y nada. Busqué en el bolsillo del pantalón, en la mochila del trabajo. Revolví el sofá. La llave simplemente había desaparecido. Me quedé ahí, parado en medio de la sala, sintiéndome el tipo más patético del mundo, literalmente atrapado dentro de mi propia soledad. Fue esa sensación la que me hizo mirar de forma diferente una caja de cartón grande que mi mamá me había mandado hacía meses. Estaba ahí, en un rincón del cuarto, acumulando polvo. Era una caja llena de cosas viejas de la familia, y yo había estado posponiendo el momento de abrirla porque sabía que iba a doler. Pero en ese momento pareció lo único que podía hacer. Me senté en el piso y la abrí. El olor a guardado, a papel viejo, inundó el aire. Había cuadernos de la escuela, juguetes de la infancia y un montón de álbumes de fotos. Ver las imágenes de él sonriendo a mi lado fue como recibir un golpe en el estómago. Y fue ahí, en el fondo de la caja, debajo de todo, que lo encontré. Un diario pequeño, con la pasta de cuero toda gastada y oscura. Era de mi abuela paterna. Empecé a hojearlo sin mucho interés, leyendo sobre su día a día en el rancho, recetas, anotaciones sobre el clima, hasta que una página me llamó la atención. La caligrafía ahí era diferente, un poco apresurada, más temblorosa. Hablaba de un tal trueque de aliento. Era un ritual o algo así. Una manera, según ella, de abrir una rendija para hablar con alguien que ya se fue. Decía que debía hacerse en una encrucijada de tierra después de la medianoche. Había que llevar un objeto que fue importante para la persona y algo de quien llama. En teoría, era una forma de pedir perdón o dar un último adiós. Pero había una advertencia al final de la página, con una letra casi ilegible de tan borrosa. Cuidado, toda voz cobra un eco, y el eco que regresa es un pedazo de vida. En ese momento, Dom, aquello no sonó como una advertencia. Para mi desesperación, sonó como una instrucción, una solución. Cerré aquel diario, pero la idea ya había echado raíces en mi cabeza. Los 2 días siguientes, viví en una especie de neblina. Una parte de mí, la parte racional que aún funcionaba, gritaba que aquello era una locura completa, cosa de gente de antes, superstición nacida del luto. Pero la otra parte, la que estaba enferma de culpa, no dejaba de susurrar. ¿Y si funciona? ¿Y si es tu única oportunidad de arreglar las cosas? Me aferré a esa segunda voz. Me estuve justificando, diciéndome a mí mismo que era solo folclore, un ritual tonto. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Que no funcionara, que me quedara ahí, pareciendo un idiota en medio del campo, ¿no? Era un riesgo que estaba dispuesto a correr. A la tercera noche, no aguanté más. La ansiedad era tanta que necesitaba hacer algo. Abrí de nuevo la caja de cartón y busqué el objeto perfecto de Diego. No era nada de valor económico, claro. Era un muñequito de plástico, un héroe cualquiera que nos gustaba cuando éramos niños. El muñeco estaba todo rayado, con un brazo roto y pegado con superpegamento por mí, años atrás. Solo nosotros entendíamos el valor de aquello. Después, respiré hondo y fui a la cocina. Tomé uno de esos cuchillos pequeños para cortar verduras. Mi mano temblaba un poco cuando lo envolví en un trapo de cocina. Metí todo en una mochila y tomé el coche. Manejé por casi 1 hora, saliendo de la ciudad, yendo hacia una de esas zonas rurales que poco a poco son devoradas por los fraccionamientos privados. Había encontrado en el mapa del celular lo que parecía ser el lugar perfecto, un caminito de terracería olvidado que se cruzaba con otro, formando una X perfecta en medio de la nada. Cuando apagué el motor del coche, el silencio fue lo primero que me golpeó.
Era un silencio denso, pesado. No se oía ni el sonido de los grillos, solo el ruido del cascajo bajo mis tenis y el viento frío de la madrugada que me erizaba los brazos. Me quedé unos 5 minutos ahí parado junto al coche, solo mirando la oscuridad y pensando en rendirme, en volver a casa y olvidar esa estupidez. Pero la imagen del rostro de mi hermano, de esa última vez, tenía que intentarlo. Caminé hasta el centro exacto de la encrucijada. La luz de la luna era débil, apenas iluminaba el suelo. Saqué el muñeco de la mochila y lo puse sobre el polvo. Entonces tomé el cuchillito. No lo pensé mucho para no acobardarme. Hice un corte rápido en la palma de mi mano. El dolor fue agudo, fuerte, y me trajo de vuelta a la realidad por un segundo. Incliné la mano y dejé caer 7 u 8 gotas de sangre sobre el juguete, manchando el plástico y la tierra. Y entonces hablé. No era un hechizo, no había ninguna palabra mágica del diario. Yo solo hablé con él, ahí, a la oscuridad. Le pedí perdón. Le dije todo lo que no tuve el valor de decir ese día. Le dije que lo extrañaba, que la casa se sentía demasiado vacía. Y al final me quedé en silencio, el corazón latiéndome fuerte, en la garganta, mirando el polvo y las gotas de sangre, esperando lo que fuera. Por un rato no pasó nada. El único sonido era el de mi propia sangre pulsando en mis oídos y el viento cortando los campos bajos. Me sentí un completo idiota. Respiré hondo, el sabor a polvo en la boca, pensando, claro que no iba a funcionar, es solo tierra, sangre y una historia de la abuela. Estaba a punto de recoger el muñeco e irme cuando vino el frío. Y no era el frío normal de la madrugada, era un frío diferente, pesado, húmedo, que parecía salir del propio suelo y entrar por la suela de mis tenis. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si el oxígeno estuviera siendo succionado. Fue cuando lo oí, un sonido claro, inconfundible. El crujido de una rama seca partiéndose. Vino de la oscuridad a mi derecha, donde no había nada más que campo abierto. Me congelé en el acto. No había ningún árbol cerca, ningún matorral alto que pudiera hacer ese ruido. El sonido se repitió, esta vez un poco más cerca, y luego, del otro lado, detrás de mí. Eran pasos, lentos, pesados, arrastrándose en la tierra. Algo estaba rodeando la encrucijada, manteniéndose siempre en el límite de la oscuridad. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, solo podía oír a esa cosa acercándose, y entonces, viniendo de un punto justo frente a mí, oí otro sonido. No era una voz, era una inhalación, una bocanada de aire larga, profunda, con un ruido húmedo como si viniera de un pulmón lleno de lodo. El eco, ese era el eco del que advertía el diario de mi abuela. Ahí fue que me cayó el 20 de golpe, trayendo un pavor que nunca había sentido en la vida. ¿Qué demonios hice? La desesperación rompió mi parálisis. Sin pensar, me lancé al suelo, agarré el muñeco sucio de sangre y tierra y corrí hacia el coche. Azoté la puerta con toda mi fuerza y mis manos temblaban tanto que apenas podía atinarle a la llave en el encendido. El motor falló una vez, falló de nuevo. Al tercer intento, arrancó con un ruido fuerte. Arranqué patinando llanta en el camino de tierra y salí de ahí sin mirar atrás, con el sonido de esa respiración horrible resonando dentro de mi cabeza. Ni siquiera recuerdo bien el camino de regreso. Manejé en automático, con los ojos ardiendo, mirando más por el retrovisor que hacia la carretera. Llegué al estacionamiento de mi edificio antes del amanecer. Subí las escaleras corriendo, entré a mi casa y cerré la puerta con llave, la cadena, todo lo que pude. Pasé el resto de esa madrugada acurrucado en el sofá, con todas las luces encendidas, saltando con cada ruido del elevador o de los vecinos llegando. Pero cuando la luz del sol, débil y gris, entró por la ventana de la sala, el pavor de la noche anterior comenzó a parecer exagerado, distante. Mi mente, desesperada por una explicación lógica, empezó a trabajar. Era el estrés, la culpa, la sugestión de leer ese diario. Estaba en mi límite y mi cabeza me había jugado una mala pasada. Tenía que ser eso.
Para convencerme del todo necesitaba borrar los vestigios de mi locura. Bajé y lavé el coche por dentro y por fuera. Tomé el muñeco de Diego, todavía sucio de tierra y de mi sangre seca, el diario de mi abuela, el cuchillo. Puse todo en una bolsa de basura negra bien amarrada. Manejé hasta otra colonia y la tiré en uno de esos contenedores de escombro. Un punto final, solo que no sirvió de nada. El departamento seguía sofocándome. Cada sombra por el rabillo del ojo, cada crujido de la madera del piso, parecía una amenaza. Tomé una decisión impulsiva. Eché algo de ropa en una maleta, cerré todo con llave y volví a la carretera. Mi destino era la vieja casa de mis abuelos, en el interior, a unas 3 horas de allí. La casa estaba vacía desde que mi abuela se fue, pero en mi cabeza era el único lugar en el mundo donde estaría seguro. Y por unos días pareció que tenía razón. Llegué allá, abrí las ventanas para que saliera el olor a humedad, y la paz del lugar me abrazó. Los primeros 3 días fueron de un silencio bendito. Solo el sonido de los cenzontles por la mañana y del viento meciendo los árboles en el patio. Dormí una noche entera por primera vez en meses. Empecé a creer de verdad que había tenido un brote psicótico, un ataque de pánico muy fuerte. Me sentí un idiota, claro, pero un idiota aliviado. La pesadilla había quedado atrás en aquella encrucijada. Estaba a salvo. La tranquilidad duró exactamente 4 días. Al 5.º día, ya me sentía casi una persona de nuevo. Recuerdo pasar la tarde en el patio, arrancando un poco de maleza, sintiendo el sol en la cara y pensando que tal vez, solo tal vez, finalmente podría empezar a sanar. Fue cuando entré a la casa para tomar agua que vi la primera cosa extraña. Encima de una cómoda antigua en la sala había un portarretratos con una foto mía y de Diego, de cuando éramos niños. El portarretratos estaba en el suelo, boca abajo. Sentí un golpe en el pecho. Levanté el objeto, miré alrededor. Debe haber sido el viento. Lo dije en voz alta, más para convencerme a mí mismo que por creerlo. Pero todas las ventanas de la casa estaban cerradas. Lo puse de vuelta en su lugar e intenté no pensar más en ello. Pero esa noche, acostado en la cama, en el silencio absoluto del campo, lo oí de nuevo. El sonido inconfundible de ramas secas quebrándose. Me senté en la cama de inmediato, el sudor helándome la frente. El ruido venía del patio, justo debajo de mi ventana. Fui hasta allá de puntitas, aparté un poco la cortina y miré hacia afuera. La luna iluminaba el terreno. No había nadie, y el patio era solo pasto bajo y tierra apisonada. No había una rama ni una hoja seca. El sonido no tenía una fuente, simplemente estaba ahí. El pavor que sentí en la encrucijada regresó con toda su fuerza, y en las noches siguientes la cosa solo empeoró. Empecé a oír susurros por la casa. Eran bajos, distorsionados, pero en medio de ese ruido blanco oía mi nombre, Fernando, y la voz. La voz era una imitación cruel, perversa, de la voz de Diego. Una noche estaba en la sala y oí claramente viniendo del pasillo oscuro. Fue tu culpa, pero el sonido era hueco y por debajo podía oír ese mismo ruido de respiración húmeda. La cosa estaba usando mi dolor, mi memoria, en mi contra. La casa, mi refugio, se había convertido en un infierno. Las puertas que dejaba cerradas aparecían abiertas. El frío húmedo y pesado me seguía de un cuarto a otro. Una noche estaba en la cocina, tomando un vaso de agua, y oí los pasos de nuevo. El sonido arrastrado, de hojas y ramas secas, pero no venía de afuera. Venía del pasillo, de dentro de la casa, y se estaba acercando. En pánico corrí al cuarto y cerré la puerta con seguro, empujando una silla vieja contra la manija, como se ve en las películas. Mi cuerpo entero temblaba. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. El silencio que siguió fue 1000 veces más aterrador que el ruido. Y entonces oí la respiración húmeda, muy cerca, como si tuviera la cara pegada a la madera, y un rasguño, un sonido lento y largo de uña o algo peor, arañando la puerta de arriba a abajo. Ahí, encogido en el piso del cuarto, finalmente lo entendí. La verdad me golpeó como una pared de concreto.
No sirvió de nada huir. No sirvió de nada tirar el muñeco y el diario. La cosa no estaba en la encrucijada. Nunca estuvo. Estaba conmigo. El pacto que hice no fue con el lugar, no fue con los objetos. El pacto, el eco, la deuda, era mía. Y a donde quiera que yo fuera, ella iría detrás para cobrar. No sé decir cuánto tiempo me quedé ahí encerrado en el piso del cuarto. Tal vez un día, tal vez 2. Perdí por completo la noción. No comía. Apenas bebía agua de la llave del baño. Solo me quedaba en silencio, escuchando, esperando el siguiente sonido, el siguiente arañazo. El miedo se había transformado en otra cosa. Una certeza paralizante de que era cuestión de tiempo hasta que la puerta cediera. Era mi fin. Fue en medio de ese letargo de desesperación que un recuerdo antiguo, casi borrado, salió a flote. Mi abuela, la dueña del diario, una vez comentó sobre una señora del pueblo vecino, una curandera que hablaba con lo que no se ve. Doña Magda era un recuerdo de la infancia, una de esas historias que uno trata como folclor, pero en ese momento era lo único que tenía. Junté el resto de valor que me quedaba. Esperé a que el sol estuviera fuerte, a media tarde, cuando la presencia en la casa parecía más débil, más somnolienta. Quité el seguro de la puerta, la mano resbalándome en la manija de tanto sudor. Salí de la casa sin mirar a los lados. Cada paso en el patio fue una tortura, esperando oír el sonido de las ramas secas detrás de mí. Tomé el coche y manejé hasta el pueblito. Me detuve en la plaza principal y tuve que hacer lo más humillante, preguntar por ella. Disculpe, ¿usted sabe dónde vive una señora que cura? ¿Que hace limpias? Sentí las miradas de lástima, de desconfianza. Un señor que barría la banqueta de una panadería finalmente me indicó la casa. Era una casita sencilla, al final de una calle de adoquín, con un portón bajo de herrería y decenas de macetas en el porche. Una señora muy viejita, de cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos muy vivos, abrió la puerta. Era ella. No pude contenerme, me derrumbé ahí mismo, frente a ella. Le conté todo, de principio a fin. La culpa, el diario, la encrucijada, la sangre, la voz que imitaba a mi hermano, el arañazo en la puerta. Esperaba que se riera, que me corriera, que me llamara loco. En lugar de eso, me jaló hacia adentro con una fuerza sorprendente. Me sentó en una silla de madera en la cocina que olía a café recién hecho y a hojas de ruda, y me escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé con la voz entrecortada, ella suspiró. Un suspiro pesado, cansado. Me miró fijamente a los ojos y dijo, con una firmeza que no correspondía a su cuerpo frágil: «Mijo, a quien llamaste no fue a tu hermano. Un alma de luz no iba a cobrar un precio así. Tocaste una puerta que no debías y quien te atendió fue un cobrador. Y no se va a ir hasta que se lleve lo que se le prometió en el pacto. Un pedazo de tu vida». Por primera vez en meses alguien me creyó, y el nombre que le dio, cobrador, tenía un sentido terrible. Me dijo que huir ya no servía de nada. Teníamos que enfrentarlo. Necesitábamos cerrar la puerta que yo abrí. Me dio una lista de cosas que encontrar: un puño de sal de grano, una rama de pirul y una de ruda, y una botella de agua bendita de la iglesita de la plaza. Y me mandó a que regresara a la casa. La batalla, dijo, tenía que ser en mi territorio. Regresé a la casa al atardecer. Doña Magda ya estaba ahí, esperándome en el porche, sosteniendo las ramas de ruda y pirul. Entró conmigo y con una calma espeluznante empezó a preparar la sala. Me ordenó que cerrara la puerta principal, echó sal de grano en las esquinas de cada cuarto, cerró todas las ventanas. El aire dentro de la casa se quedó quieto, pesado, eléctrico. Me miró, sus ojos vivos fijos en los míos. Va a venir con todo esta noche cuando sienta que puede perderte. Tienes que ser fuerte. Tienes que quedarte en el centro de la sala y llamarlo. Sé la carnada. Me aterré, pero asentí con la cabeza. Era la única manera. Cuando la noche cayó por completo, ella hizo un círculo de sal en el piso de tablas y me ordenó que me quedara dentro. Me entregó un rosario viejo, de madera oscura. Ahora llama.
ordenó con voz baja. Respiré hondo. El aire parecía no llegarme a los pulmones, y le hablé al vacío de la sala. Mi voz no era más que un hilito. Sé que estás aquí, ya no te tengo miedo, manifiéstate. La temperatura de la casa se desplomó en ese mismo instante. Las pocas bombillas parpadearon y se apagaron, dejándonos en la penumbra. Y en el rincón más oscuro de la sala, una forma comenzó a aglutinarse. No tenía un rostro, era solo una silueta de oscuridad pura, un hoyo en la realidad que parecía absorber la poca luz. Y la voz de Diego, ahora llena de un odio que no era suyo, salió de aquella cosa. Me abandonaste, Fernando, ahora es tu turno de quedarte solo. Doña Magda empezó a rezar. Eran palabras que yo no entendía, quizás latín, mezcladas con rezos antiguos. Caminaba alrededor del círculo, arrojando el agua bendita en dirección a la sombra. Cada gota que tocaba la oscuridad siseaba como una brasa en el agua. La criatura soltó un grito agudo, un sonido de vidrio rompiéndose, y avanzó hacia mí, deteniéndose con violencia en la línea de sal. Se irguió, estirándose por completo, y en el último segundo, cuando doña Magda gritó una última palabra, la cosa extendió un brazo de sombra sobre la sal y me tocó en la frente. Sentí un dolor agudo, terrible, dentro de mi cabeza, como si un hierro caliente me estuviera arrancando un pedazo del cerebro. Y entonces todo se detuvo. La luz volvió, débil. El frío intenso desapareció. El silencio era total. Había terminado. Doña Magda me ayudó a levantarme del suelo. Yo temblaba de pies a cabeza, pero estaba ligero, aliviado. Por primera vez en un año, no sentía ese peso en el pecho. Cerré los ojos con fuerza, queriendo traer la imagen de Diego, su sonrisa, para finalmente tener paz. Y no vino nada. Intenté recordar su voz llamándome para jugar a la pelota, su risa, silencio, un hoyo, un vacío absoluto donde antes había dolor. Miré a la anciana, el pavor creciendo de nuevo, de una manera diferente. No puedo recordarlo, su cara, su voz, se borró todo. Doña Magda me miró con una tristeza enorme, una compasión que dolió más que el odio de la criatura. El cobrador nunca se va con las manos vacías, mijo. Vino a buscar el pedazo de vida que le prometiste. Y se llevó el recuerdo que te hizo llamarlo en primer lugar. Esa es tu penitencia. Ese es el precio de tu perdón. Y esta es mi vida ahora, Dom. Libre del miedo de la aparición, pero atrapado en un tipo diferente de infierno. Hice todo aquello por un recuerdo, por una culpa. Y el precio para librarme del cobrador fue perder lo único que todavía me conectaba de verdad con mi hermano. No recuerdo su rostro, no recuerdo su voz. A veces me esfuerzo. Intento buscar la rabia de nuestra última pelea, el sonido de su risa, cualquier cosa. Y solo encuentro un eco hueco, un cuarto vacío en mi mente. Solo sé que un día existió y que por mi culpa lo perdí 2 veces. Hay herencias que no son de tierras ni de dinero. La que mi familia me dejó es una historia sobre un árbol y toda la oscuridad que viene aferrada a él. Mi nombre es Javier. Vivo en la Ciudad de México desde hace muchos años. Llevo una vida que considero normal, muy lejos del lugar donde crecí. Pero hay cosas de las que uno no puede huir. Esta historia no es realmente mía, ¿sabe? La recibí como herencia y junto con ella, un miedo que creo que nunca va a terminar. Todo esto regresó con más fuerza el año pasado, creo que por ahí de agosto de 2022, fue cuando llegó la invitación de boda de mi primo, Lucas. Mi mamá me llamó, toda emocionada, diciendo que toda la familia iba a reunirse, que sería una fiesta enorme en el pueblo donde nací. Para mí, la noticia me cayó como una piedra en el estómago. Volver allá nunca es un paseo. Aquí en la capital soy solo Javier. Allá soy el nieto de Alfonso. Y eso, en aquel pueblo, todavía significa mucho, aunque él lleve muerto más de 20 años. Pero la familia es la familia.
Puse un pretexto cualquiera en el trabajo, compré el boleto de autobús y un viernes, después de un día pesado, ahí estaba yo, en la terminal de autobuses. Son como 4 horas de viaje, tiempo suficiente para ver cómo la vida se transforma afuera. Ese mar de edificios y cables va desapareciendo, dando lugar a campos y más campos, un horizonte que parece no tener fin. De vez en cuando, el autobús se paraba y entraba esa ráfaga de aire caliente con olor a polvo y a monte. Me bajé en la última parada. Mi tío, el papá del novio, me estaba esperando. El mismo abrazo fuerte, las mismas preguntas de siempre sobre el trabajo, sobre el tráfico de la ciudad, si ya tengo novia. El camino hasta la hacienda es por un camino de terracería bien cuidado. A ambos lados, la cerca de alambre de púas marca lo que, un día, fue todo de mi abuelo. Él era un hombre importante, de esos que no necesitaban levantar la voz para ser obedecidos. Un silencio suyo en medio de la sala era más aterrador que el grito de cualquiera. La casa principal de la hacienda seguía igual, enorme, fresca por dentro, con ese olor a madera antigua y al pan de elote que mis tías siempre hacen cuando llegamos. La plática ya fluía en el porche, con los hombres alrededor de una mesa y las mujeres en la cocina, en un entrar y salir sin fin. Siempre es este teatro. Fui al cuarto de huéspedes, el de siempre. Aventé la mochila sobre la cama y me puse a buscar el cargador del celular en mi bolsa. Nada. Lo había olvidado en el enchufe de mi casa. Genial. Ya iba a tener que empezar el vía crucis de pedir cosas prestadas, sintiéndome aún más el primo de la capital, el que no encaja. Fue desde la ventana de ese cuarto que lo vi, el Pochote. Está en los límites de la propiedad, en una zona más baja del terreno, como si estuviera hundido. Es un árbol enfermo, creo yo, torcido, con ramas que parecen brazos resecos. Su tronco es grueso, grisáceo y lleno de esas espinas cónicas y duras, que más bien parecen garras. Desde que tengo uso de razón, ese lugar está prohibido. Ninguna carne asada familiar se hace por ahí. Ningún niño ha trepado jamás esas ramas. No ofrece buena sombra, no da una flor que valga la pena. Solo está ahí, quieto, como un monumento extraño que todo el mundo finge que no existe. Recuerdo una vez, yo debía tener unos 8 años, le pregunté a mi papá por qué no podíamos ir allá. Él dejó lo que estaba haciendo, me miró de una forma dura, una forma que le veía pocas veces, y respondió en voz baja, casi un gruñido: porque dije que no. Y no se habla más del asunto, y nunca más se habló. Uno aprende a no hacer ciertas preguntas. Uno solo desvía la mirada y sigue adelante. Al día siguiente, un sábado, la casa despertó en medio de un huracán. Era el día de la boda. Mis tías y primas corrían de un lado para otro con vestidos en ganchos, secadoras de pelo encendidas, un olor a laca en el aire. Los hombres ya estaban con cerveza en mano en el porche antes del mediodía. Era un caos. Como a media tarde, necesitando un poco de silencio, salí a caminar. Puse el pretexto de que iba a buscar a Beto, otro primo, para ver si tenía un cargador de sobra. Fui andando por el costado de la casa donde el ruido de la fiesta disminuía y solo se oía el canto de las cigarras, ese sonido que lo llena todo en un día caluroso. Sin darme cuenta, tomé un sendero de pasto aplastado que rodea la parte trasera de la propiedad. Era un atajo que nadie usaba mucho, justamente porque pasaba más cerca de la hondonada donde estaba el Pochote. Yo no iba en su dirección, pero desde donde caminaba se podía ver la copa fea del árbol a unos 50 metros de distancia. Fue cuando lo oí. Era un zumbido bajo, melódico. Parecía una mujer cantando una canción de cuna muy antigua, solo con la boca cerrada. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. No había nadie. El sonido parecía venir de la dirección del árbol, y entonces llegó el olor. El viento trajo un perfume de flores, pero no era un olor agradable. Era un perfume dulce, empalagoso, como el de un desinfectante barato de violetas. Y por debajo había un olor a tierra húmeda, a cosa que ha estado guardada en un lugar cerrado por mucho tiempo. Duró unos 2, tal vez 3 segundos. Di un paso hacia atrás casi por instinto. En ese mismo instante, el zumbido se detuvo.
El olor desapareció. Quedó solo el aire caliente y el ruido de las cigarras de nuevo. Me quedé ahí, parado, sintiéndome como un idiota. Forcé la vista en dirección al árbol. Nada. Solo las ramas secas y la luz del sol pegando en el pasto. Sacudí la cabeza. Debía ser la radio de algún vecino, el viento que trajo el sonido, y el olor, qué sé yo, alguna flor extraña del monte. Era eso. Mi cabeza ya estaba llena por la historia del árbol, y ahora estaba inventando cosas. Apresuré el paso y me largué de allí, pero esa sensación extraña no se me quitó. La ceremonia en la iglesita del centro fue bonita, como siempre lo son. El problema es la fiesta. El salón parroquial estaba a reventar, adornado con flores blancas y unas luces de colores que giraban en el techo. Una banda tocaba tan fuerte que teníamos que gritar para platicar. Yo estaba en una mesa con unos primos, intentando integrarme, respondiendo a las mismas bromas de siempre. El olor era una mezcla de cerveza, botana frita y perfume dulce. Todo normal, demasiado normal. Fue alrededor de las 9 de la noche que la vi por primera vez. Estaba de pie, cerca de la puerta de entrada, un poco alejada del gentío. No era una invitada, de eso estaba seguro. Las mujeres de la familia, a esas alturas de la fiesta, ya tenían los vestidos un poco arrugados, el peinado medio deshecho. Ella, no. Era tan sencilla que resultaba extraña. Llevaba una falda oscura, larga, y una blusa de botones, de color neutro. El pelo negro, lacio, con raya en medio. No miraba el celular, no bebía nada, no hablaba con nadie. Solo observaba. Tenía una calma que no combinaba con el ruidajo del lugar. Desvié la mirada. Debía ser pariente de alguien de la familia de la novia, qué sé yo. Pero entonces miré hacia la mesa principal, donde estaban mis tíos y mi papá, y ellos también la habían visto. Mi papá, que generalmente es el alma de la fiesta, tenía el vaso de whisky detenido en la mano. Su mirada iba de la mujer en la puerta a mi tío, el padre del novio. Mi tío, a su vez, estaba pálido. Los hermanos se comunicaban en silencio, una tensión que se podía sentir en el aire entre ellos. Su alegría se había desmoronado. De repente, toda la fiesta pareció una fachada, una cáscara delgada sobre algo muy feo. Vi a mi tío tomarse un caballito de tequila de un solo trago. Golpeó la mesa, se levantó y fue caminando, rígido, en dirección a la mujer. La iba a echar, era obvio. Mis primos y yo dejamos de platicar para ver. Se fue acercando con el pecho inflado, la cara seria, abrió la boca para hablar y se congeló. Se detuvo a unos 2 metros de ella y se quedó ahí, parado, el rostro perdiendo el color. No oímos lo que ella dijo, si es que dijo algo. Ella ni siquiera se movió. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, mi tío solo sacudió la cabeza ligeramente en un gesto de derrota. Dio media vuelta y regresó a la mesa, sin mirar a nadie. Se sentó y se sirvió otro trago. En ese momento sentí un escalofrío terrible. Miré de nuevo a la mujer, y ella me estaba mirando directamente a mí. No había ira en su rostro, no había nada. Era una mirada vacía, pero que parecía atravesarme, que sabía mi nombre, el nombre de mi padre, de mi abuelo. La música de la banda se desvaneció. El ruido de las conversaciones desapareció. En ese instante, solo existía esa mirada antigua, fija en mí. Era una mirada de reconocimiento, una mirada que decía, sin una sola palabra, sé quién eres. Eres uno de ellos. Bajé la cabeza rápidamente mirando mi vaso, con el corazón latiendo a tope. Aquello no era normal. Necesitaba una respuesta. Me levanté y fui hacia mi papá. «Papá, ¿quién es esa mujer?» Él ni siquiera me miró. Me agarró del brazo con una fuerza que yo no sabía que tenía y habló en voz baja, con los dientes apretados. «Quédate en tu lugar, Javier. Ahora no. Vuelve a tu mesa». La orden era definitiva, y el miedo en su voz era tan puro, tan real, que me asustó más que la mirada de la mujer. Era el miedo de quien sabe que está en una trampa y no hay absolutamente nada que hacer. Regresé a mi mesa, todavía medio ausente. Beto, mi primo, el del cargador, notó mi cara. «¿Qué pasó, Javier? Parece que viste un fantasma».
dijo, soltando una risa. Dudé, pero terminé por hablar. Esa mujer de allá en la esquina, ¿sabes quién es? Mi papá y mi tío se pusieron raros por ella. Beto miró en la dirección que le señalé y su rostro se abrió en una sonrisa de quien se sabe los chismes locales. Ah, la pobre María. No es de aquí, es del pueblo de al lado. Dicen que perdió el juicio después de que su único hijo se murió, hace un montón de tiempo. Desde entonces, aparece en todas las fiestas. Bodas, bautizos, lo que haya. Se queda ahí, quieta en su rincón, mirando. La gente le tiene lástima. Nadie tiene el valor de echarla. Creen que es pecado, qué sé yo. Es inofensiva, solo rara. A tu papá seguro le dio vergüenza que apareciera justo hoy, es todo. Una ola de alivio me recorrió y hasta me sentí mareado. Tenía todo el sentido. La ropa sencilla, la quietud, la forma de mirar. Era solo una mujer enferma. Mis tíos y mi padre no tenían miedo, estaban avergonzados. Querían evitar el qué dirán. Y yo, el primo idiota de la capital, ya me había creado toda una película de terror en mi cabeza, mezclando la historia del árbol con la pobre mujer. Me sentí un imbécil. El alivio me hizo sentir ligero. Hasta me tomé una cerveza, platiqué con unos parientes que no veía hace tiempo. La fiesta fue muriendo poco a poco. Después de la 1 de la mañana, la banda guardó sus instrumentos, buena parte de los invitados se fue. Quedamos solo los más cercanos, el núcleo duro de la familia, sentados alrededor de 2 o 3 mesas juntas, hablando bajo, ya con cara de cansancio. La novia, mi prima, ya se había quitado hasta los tacones. El ambiente era de fin de fiesta, de deber cumplido. Yo ya pensaba en despedirme e irme a mi cuarto. Fue cuando ella entró de nuevo al salón. Esta vez no se quedó parada en la puerta. Caminó, despacio, atravesando el salón vacío, sus pasos sin hacer ruido en el piso. Las pocas conversaciones que aún quedaban se fueron silenciando. Todos la miramos. Era la misma mujer, la tal María. Pero ahora, sin la protección de la lógica, su presencia parecía llenar el lugar de una energía pesada. Se detuvo justo en el centro de nuestro pequeño círculo, ignoró a todos y miró primero a mi tío, el padre de la novia. Después miró a mi primo Lucas, el novio, que estaba a su lado. La mujer sonrió, una sonrisa pequeña que no llegaba a los ojos, y habló, con una voz que no era alta, pero que todos escuchamos perfectamente. «¡Qué fiesta tan bonita, Alfonso!». Mi tío se estremeció como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Lo llamó por el nombre de mi abuelo, el nombre de su padre. Entonces giró el rostro hacia mi primo, el novio, sus ojos oscuros fijos en él. «Tu abuelo me prometió un beso una vez. Una promesa es una deuda», continuó, la voz mansa, casi dulce. «Creo que es justo que el nieto pague por él». Nadie ni siquiera respiraba. Aquellas palabras no tenían sentido y al mismo tiempo tenían un sentido terrible y profundo. ¿Cómo podía esa mujer, la pobrecita del pueblo vecino, saber el nombre de mi abuelo? ¿Cómo podía saber de una deuda? Y cuando terminó de hablar, sonrió de nuevo. Solo que esta vez, por una fracción de segundo, en la luz débil que aún venía de los adornos, la sonrisa se ensanchó, pero los ojos no acompañaron el movimiento. Se quedaron fijos y sin vida. Fue solo un espasmo de la boca, un estiramiento de labios que no mostraba alegría, sino algo hambriento. Parpadeé con el corazón a 1000. La imagen desapareció tan rápido como vino. Pero yo la vi. Estaba seguro de que la había visto. Y en ese momento, toda la calma, toda la lógica, todo se derrumbó. Aquella no era la pobre María. Aquella era la historia del pochote, de pie, justo frente a nosotros. Nadie se movió, nadie respiró. La mujer dio un paso al frente, en dirección a mi primo. Mi tío hizo el amago de levantarse, pero mi padre le puso la mano en el hombro, y él se hundió de nuevo en la silla. Estaban todos paralizados. Ella extendió la mano y tomó la barbilla de Lucas, el novio. Él no retrocedió. Sus ojos estaban vidriosos de pavor. Frente a toda la familia, ella se inclinó y lo besó en la boca. Fue un beso rápido, sin sonido. Un toque frío, serio,
como un sello puesto sobre un documento. Lucas ni siquiera parpadeó. Ella se apartó, se limpió una comisura de la boca con el dorso de la mano y lo miró una última vez. Después, sin decir nada más, nos dio la espalda a todos. Caminó lentamente hacia la salida del salón, pasando por la puerta y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Nadie la siguió. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi prima, la novia, comenzó a llorar en voz baja. La fiesta se había acabado ahí. En menos de 10 minutos, cada quien se recogió en un rincón de la casa y el salón quedó vacío, con los platos sucios en las mesas y las flores blancas empezando a marchitarse. Regresé a la capital al día siguiente sin despedirme bien. 3 semanas después, mi primo Lucas estaba muerto. Empezó con una fiebre alta y unas llagas en la boca que ningún médico sabía qué eran. La infección se extendió de una forma muy rápida y agresiva. Los antibióticos no hacían efecto. En el hospital, los especialistas hablaban de una septicemia de origen desconocido. Para la familia, el origen era claro. Murió en el hospital, delirando de fiebre, 21 días después de su boda. Volví al pueblo para el entierro. El ambiente era de luto, pero también de un miedo que se podía sentir en el aire. Nadie mencionaba a la mujer, pero ella estaba presente en cada mirada, en cada silencio. La noche después del funeral, mi papá me llamó al porche. Había estado bebiendo desde temprano y parecía un hombre 20 años mayor. Se sentó en la mecedora de mi abuelo y se quedó un rato mirando la oscuridad. Esa mujer tenía un nombre. Se llamaba Lucía, dijo con la voz ronca. Era una curandera. Ayudaba a todo el mundo por aquí. Y tu abuelo, Javier, tu abuelo la mató. Y entonces me lo contó todo. Contó que Alfonso estaba obsesionado con ella, que la quería solo para él. Y como ella era una mujer libre y no aceptó, la golpeó. Pocos días después, él tuvo un ataque violento y para librarse acusó a Lucía de haberlo embrujado. Juntó a otros hombres de la hacienda, cobardes como él, y la arrastraron hasta el Pochote. Allá la mataron. La historia de la brujería fue solo un pretexto para esconder su porquería. Hoy entiendo la maldición. Ella no quiere solo venganza. Quiere borrar el nombre de nuestra familia de la tierra. El novio era el último hombre de la generación de mi tío. Sin él, su apellido muere. Y por eso le estoy escribiendo, Dom. Apenas he podido dormir desde hace una semana. Fue cuando mi esposa y yo tuvimos un ultrasonido. Descubrimos que nuestro primer hijo, que nace en 5 meses, es un niño. Ahora cada noche me encuentro mirando por la ventana de mi departamento, en el piso 12. Miro el mar de luces y edificios de allá afuera, una selva de concreto que yo creía que podía esconderme, pero no lo hace. Y espero, con un miedo que me aprieta el pecho, el día en que vea la silueta de una mujer parada ahí, observándome en silencio. Porque una herencia como esta no se pierde con la distancia. Te encuentra. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.